Miércoles 6 de enero del 2021. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver una clase del área de estudios sociales. El tema es afrodescendientes en la independencia de Latinoamérica, para lo cual nos hemos planteado el objetivo de analizar el rol de los afrodescendientes en la independencia de Latinoamérica mediante textos científicos y lluvia de ideas para conocer la participación de estos grupos en la independencia de Latinoamérica. La destreza, destacar la participación y el aporte de los afrodescendientes en los procesos de independencia de Latinoamérica. Bien, vamos a dar inicio con los afrodescendientes en la lucha de la independencia. La independencia fue impulsada por los criollos, quienes fueron influenciados por las doctrinas de ilustración y el liberalismo económico. Los indígenas preferían servir a los españoles, pues estos prohibieron su esclavitud, que a los criollos, quienes los explotaban mediante el concertaje en sus haciendas. De igual manera, los afrodescendientes fue ahí que constituyeron el pilar fundamental para dicha causa emancipadora, pues para ellos representaba la vía para lograr su libertad. Una vez que se logró la emancipación de Latinoamérica, los grupos sociales indígenas, afrodescendientes, etcétera, se mantuvieron tal y como eran antes. El único cambio real fue que los criollos tomaron el lugar de los españoles. El siglo XIX fue un siglo caracterizado por grandes gestas independentistas que se dieron en ciertas regiones de lo que hoy conocemos como América Latina. En los libros de historia es común que podamos encontrar fechas, acontecimientos y nombres de personajes destacados que fueron partes de aquellas luchas que llevaron a que países como Colombia, Perú y nuestro propio país Ecuador hayan podido dejar de ser colonias españolas. Es importante también conocer sobre esos procesos de cambio que vivieron las sociedades de la época. Pero más allá de repetir ya la información existente, es necesario que nosotros nos formulemos preguntas que nos permitan profundizar en los relatos históricos, teniendo en cuenta pues que la historia que nos reconoce es solo una versión de la realidad y que la manera de contarla puede resaltar ciertos aspectos y ocultar otros. Todo va a depender mucho desde qué ángulo nosotros miremos. Por eso, más adelante vamos a abordar cuál fue el papel de estas personas, de las personas negras en la lucha de la independencia de nuestros pueblos latinoamericanos. Vamos a analizar la siguiente línea de tiempo. En la primera década del siglo XIX, la abolición de la trata de esclavos en territorios ingleses, que se dio en el año 1808, y los esfuerzos internacionales de otros países europeos en apoyo a la causa abolicionista constituyen procesos que junto a las guerras de independencia abrieron el camino que conduciría a la manusumisión oficial de los esclavos por parte de los nuevos estados republicanos. En ese nuevo escenario político, los esclavos vieron la necesidad de defender sus conquistas e idear nuevas estrategias que les permitieran caminar hacia la libertad. Con la supresión de la trata, se limitó el ingreso de nueva población negra, a lo que se sumó el ambiente motivado por las ideas de libertad e independencia, que dio a los esclavos la posibilidad de negociar con los amos y sustentar de mejor manera sus causas ante los tribunales de justicia. Durante las luchas por la independencia entre el año 1807 y 1825, miles de personas negras, mulatas, zambos, esclavos, libres, se unieron para luchar por esta causa. Se unieron también a los ejércitos patriotas con la finalidad pues, de lograr la libertad. También desempeñaron diversos cometidos, soldados a pie o a caballo con sus respectivas armas de fuego, espías informadores, cocineros, enfermeros o arrieros. En los albores de la independencia en Nueva Granada, Perú, la Capitanía General de Venezuela y Charcas, la participación de la población negra en favor de la causa realista fue muy crucial. En cambio, conformaron los batallones realistas que el virrey Abascal mandó desde Lima para someter por la fuerza a la Junta Suprema de Gobierno, conformada en Quito en agosto de 1809, a manos de Manuel Arrendón. El batallón real de Lima, formado en su mayoría por fusileros pardos, es decir, mulatos, ejecutaron a los líderes y saquearon algunas ciudades. Eso se dio el 2 de agosto de 1810. Fue así entonces que para allá 1821 y 1825 se fueron armando estas personas para enfrentar a esas tropas y poder lograr su libertad.
Por eso podemos decir entonces que la participación de las personas afrodescendientes ha sido muy importante y muy destacada en estas luchas, siendo que gracias a ellos, pues nosotros hemos logrado nuestra independencia. Estas luchas fueron llevadas a cabo por la fuerza de estas personas, por la fuerza activa y las ganas de querer luchar. Decimos que su lucha fue activa porque en la actualidad existen muchos registros que señalan que los ejércitos de aquella época tenían entre sus filas a un gran número de hombres afrodescendientes y combatientes porque estaban pues presentes tanto en las milicias patrióticas que buscaban la independencia como en las reales que servían y protegían la corona española. Los afrodescendientes esclavizados que se unían a los ejércitos lo hacían en busca de libertad, ofrecida por los grupos dominantes de la sociedad colonial o por los representantes de la realeza española. Pero la liberación casi nunca se produjo. En la época colonial, la abolición de la esclavitud no era prioridad de ningún bando, pues incluso los próceres como Simón Bolívar tenían aún esclavos en sus haciendas. Cabe tener presente que no todos los afrodescendientes vivían en América. No todas aquellas personas de raza negra pues que vivían aquí en Latinoamérica eran esclavos, pero ciertamente su fuerza de trabajo era parte del sustento del orden colonial. Nosotros podemos observar en los libros de los indios, negros y mestizos de la independencia cómo aquel escritor señala que los afrodescendientes eran necesitados en las milicias. Había conocimiento de su capacidad de acción, organización y disciplina que habían demostrado en Brasil y Surinam. Entre 1807 y 1825, miles de esclavos ya estaban en los campos de batalla, en los virreinatos de la Nueva Granada, en las Indias, en el Río de la Plata. Una vez ya en los ejércitos, los afrodescendientes encabezaron expediciones y operaciones militares. Entre los grados militares había capitanes, oficiales y edecanes. Esto es todo lo que pasó durante aquella época de independencia. Vamos a analizar los casos más específicos, es decir, de casos específicos sucedidos en Latinoamérica. Empezamos con Argentina. Después de 1810, más de 2.000 afrodescendientes, entre esclavos, sirvientes y artesanos, se unieron al ejército patriota de José de San Martín y formaron parte del batallón conformado por negros, por pardos, mulatos e indígenas. Destacaron por sus habilidades militares. En el caso de Perú, los esclavos estaban a favor del rey. Gran parte de ellos se enlistaron en los ejércitos reales y ayudaron a sofocar los primeros intentos independentistas. Los que estaban del lado patriótico, luego de las batallas, volvieron donde sus amos a continuar merodeando los valles cercanos a Lima como guerrilleros o montoneros. En el caso de Venezuela, las clases dominantes monárquicas o independentistas se oponían a la abolición de la esclavitud. Hubieron esclavos que se convirtieron en cimarrones o optaron por incorporarse a la vida militar de las fuerzas patrióticas en busca de su libertad personal. Sin embargo, terminada la guerra, muchos de ellos fueron reclamados por sus amos y tuvieron que esperar hasta el 24 de marzo de 1854, cuando se aprobase la ley de abolición de la esclavitud para ser efectivamente libres. Antes ya hubieron otras propuestas abolicionistas, como la de Simón Bolívar, que en el año 1816 inició una campaña con el objetivo de fortalecer el ejército patriota. La abolición beneficiaría no solamente a los esclavos que se incorporaran al servicio militar, sino también iban a estas personas a ser reclutadas a fuerza. En el caso de Colombia, los movimientos cimarrones constituyeron un antecedente de los reclamos independentistas frente al dominio colonial. Según el texto citado en líneas arriba, en Cartagena, la actitud del gremio de artesanos negros y mulatos influyó decisivamente para que en el año 1812 se declarara la independencia absoluta de la ciudad frente a España. Los esclavos no participaron fuertemente en las luchas independentistas de las primeras décadas del siglo XIX, pues no eran suficientemente numerosos para ese entonces. Además, ni las fuerzas imperiales ni las fuerzas patrióticas desafiaban el régimen de la esclavitud ni ofrecían libertad a cambio de su participación. Al contrario, lo mantuvieron, pues cuando el ejército patriota necesitó soldados
se encargó pues de reclutar a 5.000 esclavos de Cauca, Antioquia, Choco, y pagó una indemnización económica a sus dueños. Eso sucedió en el caso de Colombia. Por último, tenemos el caso de Ecuador. En la primera década de 1800 se estima que en Ecuador el 30% de soldados reclutados por las fuerzas patrióticas eran esclavos. La presencia de afrodescendientes en el escenario político estaba más enfocada en una propuesta étnica alejada de los intereses realistas o independentistas. Los afrodescendientes tenían libres proyectos sociales. Uno de esos proyectos sociales era la construcción de sus comunidades y quienes eran esclavos, el pedido de la manumisión. Tanto realistas como independentistas ofrecieron a los afrodescendientes la manumisión a cambio de dar su participación en los ejércitos. Por ello lucharon en ambos bandos. Los afrodescendientes, además también de ser parte de las guerras libertarias, escondieron en su territorio cerca del camino de Malbuche a algunos criollos independentistas. Esos criollos, como el caso de Rosa Zarate, el obispo Cuero y Caicedo, Nicolás de la Peña Montenegro, Ramón y José Joaquín Chiriboga, entre otros participantes de la Junta del Gobierno de Quito. Allí ofrecieron la libertad a cimarrones provenientes del Chota que vivían en Palenques. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.